qué rica la afirmación de tu presencia. Gracias, insisto, por tu bondad, por tu perdón en la cruz y por la multitud de bendiciones y de beneficios. Bendito seas. Que te sigamos disfrutando y entre nosotros, Señor, alrededor de ti, y sobre todo con un corazón más devoto, aparte de una mente de reflexión. Cuida a todos las casas que formamos, a nuestros hermanos a la distancia. Y Padre, ponemos también en tus manos el viaje de Turo, de Lulú, en los próximos días, donde pedimos toda tu bendición y todo tu cuidado, no solo lo que es el viaje, el traslado, sino sobre todo, Señor, el fin al que van y sobre todo que ellos se sigan disfrutando como matrimonio. Gracias, Padre, por el nombre. Amén. Amén. Muy bien, entonces, primero un par de cosas, si me tienen un poquitito de paciencia. La primera, una vez más, Yolanda, agradecerte cómo valoras este ministerio y este quehacer. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, la segunda, tengo que contestar una pregunta acerca de esta nomenclatura del nombre Jehová Yahvé, ¿sí? Bueno, entonces, en unos pocos minutos. En la tradición oral, que es más vieja que la revelación escrita, y esta es la cosa que luego uno no puede comprender exactamente así bien, pero según las tradiciones judías, vaya la expresión, la tradición oral antecede a la revelación por escrito, a la Torá famosa. Para esto, casi es como una divinidad más, y a veces hasta siento, y eso es lo que no me pudo explicar el rabino, cómo es que no la consideran deidad, ya que le dan casi culto a la Torah como a Dios, aunque son muy monoteístas y muy celosos y todo, pero en fin, bueno, entonces la tradición oral, es decir, la Torah, siempre ha sido. Y entonces, después está por escrito, y curiosamente ahorita vamos a ver el episodio donde se habla del mediador, que a través de Moisés llega la revelación por escrito, ¿no? La Torah. Ahora, por Torah no estamos hablando del decálogo. Torah es, vamos a explicarlo así, aunque no es exactamente así, pero vamos a explicarlo así, es el Pentateuco, ¿sí? La Biblia hebraica está compuesta en 3 secciones: Torah, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Yo lo simplifico diciendo Torah, Pentateuco, profetas, todo lo que trae nombre propio, excepto Job, y lo demás son escritos. Aunque hay cositas más técnicas alrededor, pero para hacerlo simple. Bueno, entonces allí está la revelación del ser de Dios. Prefiero usar ser que persona, porque eso nos hace luego las confusiones de hacer 3 dioses en el cristianismo. Entonces prefiero hablar del ser, ¿no? Ontológicamente, el ser divino que se manifiesta. Bueno, entonces, para esto, por ejemplo, Abraham, antes que Moshe, ya tenía conocimiento de este Dios, e igual le llama Adonai. Adonai es una expresión, Adón quiere decir Señor, y la terminación es el pronombre personal en primera persona, mío, posesivo, mi Señor. Entonces Adonai es mi Señor. Entonces Abraham, cuando Dios le habla, ya le dice Adonai. Pero en la revelación por escrito ya viene lo que conocemos como tetragramatón. Esta palabra griega quiere decir, no que quiera decir, pero son 4 caracteres. Nosotros ya lo conocemos como 4 consonantes. Ya le decimos consonantes, pero tetragramatón quiere decir 4 caracteres, 4 escritos, 4 signos, sí. 4 cosas grabadas. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando Moshe recibe esta revelación, que insisto, pero lo curioso es el registro que va a hacer Moshe. Esto es en Éxodo capítulo 3, donde pregunta a la divinidad
que quién es y de parte de quién va y esas cuestiones. Entonces Dios ya deja asentado, pero ya estaba, vuelvo a repetir, pero deja asentado este famoso tetragramatón, las 4 consonantes, decimos, o 4 caracteres, que sería una yud, que sería una g, que sería una vav y que sería una g. Esos 4 consonantes no es lo mismo en español, es una lengua oriental, es actual. El hebreo del Antiguo Testamento es igual al hebreo moderno. La diferencia es que hay menos vocabulario. Hoy es un vocabulario muy extenso. Pero entonces no es lo mismo, porque si digo la yud es como Y, diría uno que suena a Y y no suena a Y. Igual la yud, la G, diríamos es la H. No, no es H. Es la G hebrea, pero se translitera como H. Por eso la yud se translitera como Y, pero no es Y y no suena como Y. Ahí es lo complejo. Entonces empezaríamos con la yud, la G, la vav y la G, porque la tercera carácter es la vav, que sería la B chica, pero no es B chica, pero se translitera como B chica, y la última la G, que sería otra vez como la H, pero no es la H, pero no es la H. Porque si fuera en castellano sonaría if, como Y y B chica en medio de 2 H's, if, pero como no es Y y como no es B chica, pues no suena. Son 4 caracteres que no tienen sonido como palabra juntas. Ahora, aquí la cuestión es que la Biblia hebraica no trae vocales per se, es decir, de origen viene sin vocales. El texto hebreo de los masoras, por eso se conoce Biblia hebraica masorética, es lo que inventaron las vocales. Los masoras inventan las vocales. ¿Y qué es lo que hacen? Como tienen que, vamos a decir que no es, pero lo ejemplifico así, globalizar, el idioma tiene que extenderse, entonces hacen signos que corresponderían a las vocales y son puntitos, son como T's chiquitas, rayitas como angulitos, son chistosas vocales, ¿verdad? Pero al tetragramatón no le ponen vocales, siguen respetando que es 4 letras, 4 caracteres sin pronunciación. Bueno, por un lado, entonces, ¿cómo lo pronuncian? Cada que llegan en el texto hebreo con esa palabra, con esas 4 consonantes, incluso si han visto en películas o han tenido oportunidad de ver, están a la lectura inclinando la cabecita porque dentro de su cábala, dentro de su misticismo, no quieren tropezar con esa palabra con la frente en alto, sino agachado. O sea, el nombre siempre es agachado, ¿no? Entonces, cuando se encuentran esas 4 consonantes, pronuncian Adonai. Adonai, generalmente, aunque luego pueden sustituirlo con Hashem, el nombre, eso es muy común. Hashem, Ha es el artículo, Shem es nombre, Hashem, el nombre, ¿verdad? O el Yon, el Altísimo, o el Shaddai, el Fuerte. Es decir, le ponen etiquetas alrededor, pero nunca pronuncian esas 4 consonantes porque son impronunciables. A todo el demás texto hebreo le ponen vocales, pero esas 4 consonantes no, se las brincan, ¿verdad? Porque respetan esto lo dio Dios así. Ahora, cuando el Señor se lo da a Moshe pues igual se queda día 6, y entonces Dios, unas palabras más adelante, le dice para que no sufra, y le da la correspondencia del verbo ser, el verbo hayá, y con ese verbo no quiere decir que signifique ni que esto es las 4 consonantes, pero como que le dice, para que no sufras, soy el siendo, el eterno, diríamos, ¿no? Soy el que está siendo, sería la traducción más así. Soy el que está siendo, algunos ponen soy el que soy o soy el que seré,
pero soy el que está siendo, ¿no? No es muy fácil hacer la traducción, pero por ahí se va. Soy el que está siendo. Entonces Moshe dice, si no puedo pronunciar estas 4 consonantes que son su nombre, entonces me doy una idea de qué trae a esto, y es el que está siendo, el eterno. Ahora, ¿por qué está todo esto así? La cuestión es que el nombre limita. Ponerle nombre a alguien o algo le pone marco. Es eso nada más, no sale de allí. Y de hecho, los nombres hebreos, por ejemplo, Yoel, Yoel curiosamente quiere decir el Señor es Dios, y otros, ¿verdad? Son Yoná. Yoná es paloma, curiosamente. Como un nombre tiene nombre de mujer, paloma. Bueno, es que Yoná, su carácter volátil, huye de la encomienda de Dios. Entonces, pues no es un nombre así muy favorecedor, es más bien uno que vuela, que huye, ¿no? Es como casi miedosón. Entonces el nombre describía a la persona. De eso hay muchos chistes y ahorita me acordé de uno, pero no estamos hablando de una cosa mucho más seria, entonces así lo dejamos. Pero el asunto es que como Dios no tiene marco, porque es el que está siendo y un hombre no lo va a encasillar, se le dejó así. Entonces Moisés va a ir jugando con ese, es el que está siendo. Y en el Éxodo, ¿cómo se dirige a la divinidad? Con el respeto del Adonai, mi Señor, pero descubriendo que es el que está haciendo, de tal manera que conforme avanza su peregrinaje en el desierto, le va poniendo distintas etiquetas. Dice, estoy entendiendo que eres el protector, estoy entendiendo que eres el guardador, estoy entendiendo que eres el que abriste el mar rojo, estoy entendiendo que eres el que nos da el maná, sustentador, ahora consentidor, porque hasta codornices nos das. Entonces, como ve en su día la actuación de Dios, dice, es el que está haciendo y le pone etiqueta, no porque eso describa totalmente a Dios, sino es una manera de ir entendiendo este tetragramatón que es eterno, que es infinito, y entonces dice, voy descubriendo quién es Dios a través de ponerle un sinfín de nombres, porque ninguno lo totaliza, y todos los que yo invente en mi vida con él, aunque sea muy viejo, no alcanzan a describir a este gran Señor. Entonces, eso es así. Entonces, ¿por qué algunas traducciones traen Jehová o traen Yahvé? Porque como el texto masorético pone vocales a las palabras hebreas que no traían, entonces traductores han querido hacer el favor de querer ponerle vocales a las 4 consonantes y entonces le han puesto esas ayudas para tratar de ponerle pronunciación. A mí me gusta la costumbre de los judíos de cuando me encuentro Jehová o Yahvé en alguna versión en castellano, no lo pronuncio por la comprensión de que no es un nombre que limita y además no fue el que dio Dios, sino que uno lo va descubriendo en el camino cada día y a veces le llamo Salvador, amigo, Dios protector, bueno, fuerte, amigo, ¿no? Y entonces voy descubriendo su nombre a través de años, de días, de meses, de vivir con él. El problema aquí sería que el creyente no tuviera un camino con Dios, entonces le sigue llamando su Salvador porque lo conoció hace 20 años que lo aceptó como Salvador, pero no tiene más dinámica con Dios. Y el chiste de que es el que está haciendo es que cada día descubro algo nuevo con mi Dios, porque tengo una relación actualizada y lo disfruto y ta. Entonces, la situación del nombre divino, yo prefiero cuando oro, si se han dado cuenta, digo por el nombre, y ahí meto, en vez de decir Hashem, porque dicen, pues, ¿qué dijo este? Estoy diciendo todo lo que nos diste y está representado en una infinidad de sustantivos para irte conociendo. Ahora, el único nombre que da Dios para sí es Jesús. En el Evangelio, y le llamarás Jesús, aunque está la confusión, no, es que también es Manuel, no, es que Manuel
Es una palabra hebrea compuesta de tres con nosotros, Dios. Entonces, no es el nombre Emmanuel, sino es el significado de que Dios está con nosotros. Ima, nu, él. Ima, con, junto con, nu, nosotros, él. Él es una manera de llamar a Dios. En el Antiguo Testamento, insisto que la influencia de las culturas aledañas se metían en la cultura hebrea. Entonces, él, Elohá o Elohim, no es exclusivo del hebreo, eran modos de hablar de las deidades en el tiempo pagano. Por eso tampoco me gusta poner Dios. Cuando escribo, pongo D mayúscula, una comita y es, porque no quiero poner no quiero poner Dios que puedan usar para cualquier otra deidad pagana o en este caso la Virgen de Guadalupe, lo que sea, o en aquel entonces el Baal o lo que fuera, ¿no? De hecho, bueno, entonces, él es singular, Elohá es femenino, pero también se usa para describir al Dios del Antiguo Testamento, y Elohim es plural. Y son modos de tratar de llamar a la divinidad, pero el hebreo no lo usa cuando está con el tetragramatón, sino prefiere otro tipo de expresiones como el fuerte, el grande, el eterno, el poderoso. Pero cuando pone Elohá o Elohim, Adonai, y viene junto el tetragramatón, el o Elohá, está diciendo el Señor soberano, o sea, enfatiza la grandeza, la majestad, la soberanía de este gran Dios. Por eso a veces cuando viene Jehová, hay que ver qué otra palabra viene junto con esa para, aquí están diciendo, ¿no? Y trae junto al tetragramatón otra palabra acerca de Dios como se usaba, pero para super exaltarlo, ¿no? Bueno, entonces, y Jesús, lo que quiere significar, muchos han puesto Dios habla, pero Jesús, como es el griego de Josué, ahora sí que ese latino, Yeshua, es ayuda, es el verbo ayudar, es el auxilio de Dios, ¿no? Y Jesús, eso es lo que significa, ¿no? El auxilio de Dios, la ayuda de Dios. Y así queda esto de... ¿Y qué con la oración modelo? Que Jesús dice, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, ¿cómo es ahí? Ok, iba a hablar de la paternidad divina como parte del estudio, pero si quieres empiezo a contestar, ¿no? ¿Va relacionado con esto? Nombre. Sí, pero en el entendido, como estamos diciendo, que no está en una fórmula de una sola palabra, sino de una comprensión de muchas cosas que implica a la deidad, ¿sí? O sea, no está diciendo santificado sea Jehová, ¿no? Sino, y de hecho, esto de santificado, que traemos una tergiversación por la Edad Media, que pensamos que santo es como mágico, como que caminas medio metro arriba del piso, lo santo, lo que no se toca con lo inmundo, pero de hecho, Kadosh en hebreo o Agios en griego, santo, está hablando de pertenencia. Entonces, en una traducción totalmente literaria y brusca, cuando Jesús está diciendo eso, se está refiriendo a su exclusividad. Nosotros leemos santificado sea tu nombre y pensamos en eso de santo, que es así, que no toca el polvo, pero es al revés, porque el Señor penetra, ¿no? Y en la encarnación pisa el polvo. Pero está hablando de la exclusividad, de la pertenencia de lo que es su nombre, exclusivo, extraordinario, único, pero igual incomprensible en una sola expresión, porque tú vas descifrando a Dios en tu vida y no te alcanza para acabar de etiquetar. Alguna vez Checo tenía en su habitación un póster que decía los nombres de Dios, y yo, pues, bueno, dije, está bien, ¿no? Pero traía muchas cosas, muchos sustantivos. Y yo diría más bien tratando de descifrar o de comprender más a Dios, no tanto su nombre, sino a Dios. Y entonces ya vienen todas estas etiquetas. Está bien, ¿no? Que
el fuerte, el que sabe, ajá, pero ninguno es un nombre en absoluto o esa lista ya englobó lo que es Dios, sino que es universal, no es universal, es inagotable Y personal. y comprenderlo. Y curiosamente también, qué bueno que lo mencionas, personal, como nadie le puede decir a Jesús Salvador, o dice aquí por el Espíritu Santo, no le puedes decir Señor, efectivamente, y es lo que mencioné, si tú te quedas con un Dios de antaño, es una pena porque no has profundizado tu vida día a día con Él, ¿sí? Entonces, pues creo que eso es todo lo que tengo que agotar respecto al tema. Y de Yahvé también una cosa, se Sí, pusieron no, vocales sí, no, en español. ajá, entonces lo volvemos al punto, ¿no? Porque unos ponen esas y otros ponen otra, por lo mismo que quisieron ponerle significado a lo que no tiene significado de origen, pero sí de vida, que tú lo vas comprendiendo. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ahora, cuando en Juan Jesús se autonombra yo soy. Ah, gracias, El camino. Ego y mí. Ajá. Cuando el Evangelio de Juan es un evangelio alegórico, es el más difícil, por eso no es sinóptico. Sinóptico es la similitud que tienen los otros tres, y de hecho los otros tres tienen un antecesor. Algunos le han querido poner otro, pero es un solo antecesor, le llamamos el documento Q, que no lo tenemos, pero sabemos que existió porque fue la fuente de estos tres. Aparte de que Lucas se apoyó mucho en María para su comprensión de la biografía de Jesús, pero Juan no usa ni el documento Q, sino Juan emplea un lenguaje alegórico, filosófico, de una revelación muy mística. Por ejemplo, su prólogo, el capítulo 1, está contra el gnosticismo. El gnosticismo o gnosis era la divinidad de la racionalidad. Hablaban de que la mente y el alma, pero esotérico porque son griegos, eran conceptos metafísicos y entonces veían un mundo espiritual muy raro. De hecho, bueno, ustedes recuerdan esto, los griegos ponían a Dios tan lejos porque era tan puro, hablando de esto, que no podía acercarse. Y de hecho, el Dios del Antiguo Testamento para los griegos era Demiurge. Demiurge le ponían ese nombre, pero era una decadencia del Dios puro, ya fuera Zeus o el que se les antojara, venía decayendo y entonces Demiurge era el Dios del Antiguo Testamento porque no era tan puro y ya estaba chafa, ¿no? Y entonces en ese esquema tenían, por ejemplo, a Sofía, la sabiduría, tenían, por ejemplo, a Lethien, la verdad, tenían, por ejemplo, a Logos, la palabra, ¿sí? Y Logos estaba entre el demiurge y su deidad más pura. Por eso empieza Juan diciendo, en el principio, la palabra era con Dios y era Dios. Y lo que está tratando de hacer Juan es agarrar el esquema gnóstico y bajarlo, y por eso dice, y la palabra se hizo carne, ¿no? O luego se viene tus arts, la palabra, esta divinidad se encarna contra el pensamiento griego, porque el pensamiento griego no podía pensar que siendo la materia mala pudiera estar mezclada con el espíritu, porque hacían dicotomías o tricotomías, de ahí viene que el espíritu es una cosa, que el alma es una cosa, que el cuerpo es otra. Exacto. De hecho, Sarx dicen que es pecaminoso, pero no. Sarx simplemente es la dimensión de tus sentidos, ¿no? Como soma es la forma. Soma es gordo, flaco, alto, chaparro. Sarx es tus 5 sentidos, lo que te conecta con tu medio ambiente. Y es lo que dice Juan. El logos, la palabra se hace carne, se identifica totalmente con su creación, y eso era un vómito para el pensamiento griego. Entonces, el Evangelio de Juan es muy difícil, es decir, tú lo lees así, pasas de noche, pues dices que es fácil, pero entendiendo las figuras es muy complejo. Y cuando Jesús menciona el ego y mí, el yo soy, ante su... porque el ego y mí los remitía
soy el que está haciendo. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús, cuando Adonai le ayuda a Moshe a vivir las 4 consonantes en el que es el que está haciendo de su día a día, lo tienen enfrente, ego y mi, y es donde, por eso dice ego y mi la puerta, ego y mi la luz, ego y mi el buen pastor, atribuyéndose esto de que voy a ir entendiendo a Dios. Entonces decía, porque es el que está haciendo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el amigo, Él es la luz, Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús era darles pistas para tratar de entender mejor a la divinidad con el ego y mí y lo que era, pero lo que estaba sucediendo con su audiencia era que nada más los estaba llenando de piedritas el buche porque estaba diciendo, el Dios del Antiguo Testamento revelado a Moshe está enfrente de ustedes. Sí. Bueno, yo creo que con eso queda contestado. Entonces, bueno, cuando estoy leyendo en alguna traducción Yahvé o Jehová, me lo brinco y menciono Señor, menciono... De hecho, muchas traducciones contemporáneas ya no traen el Jehová. Reinas Valeras actualizadas, Dios habla hoy, internacionales, ponen Señor. Yo digo está bien Señor porque es lo más cerca a Adonai. Preferiría mi Señor, ¿no? Pero prefiero el nombre y ese es tu privilegio de irlo descifrando, ¿no? ¿Quién eres hoy, Dios? ¿No? Has sido mi salvador, has sido mi Señor, has sido mi amigo, mi sustentador, mi guía, mi compañero, o sea, es inagotable, ¿no? Porque vas viviendo tu relación con Dios actualizada, entonces es inagotable el nombre. Pero el nombre está encerrando todo y nada, porque es una puerta abierta al infinito de la comprensión de lo que es la deidad. Ok, bueno, entonces, hasta ahorita vamos a ver lo de la paternidad de Dios a través de lo que dijo Jesús. No, a través de lo que viene aquí, en Gálatas. Ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Ok, entonces, estamos con el episodio... pero antes tenemos que ver Isaías 64. Sí, porque hace 8 días hablamos acerca de, pero no entramos a... Dice en Isaías 64, ¿no? Versículo 6. Qué descripción tan ruda, pero tan asertiva. Somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caemos como una hoja y nuestra maldad nos lleva como viento, ¿no? Bueno, de un texto aislado no se saca teología, no se saca interpretación, pero nos ilustra el concepto veterotestamentario de la incapacidad humana por su obra, por su capacidad. Entonces, estamos en Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Que con esa preguntita no pudimos pasar hace 8 días porque estábamos en el paréntesis, ¿no? Y contesta el apóstol, fue dada, pero aquí es donde viene interesante, dice, fue dada para aumentar las transgresiones. O sea, la ley le sale tiro por la culata, nos hace más pecadores. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y esto les decía hace 8 días, es difícil poder tener hermenéutica de todo eso, ¿no? Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Aquí está pensando Pablo en Moshe como mediador de la revelación por escrito. Aunque recuerden, la tradición oral es eterna, Abraham ya la conocía. Luego, la ley es contra la promesa de Dios y contesta la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la escritura encerró todo bajo pecado
para que la promesa por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Creo que ya se están dando cuenta de lo que estoy omitiendo y de lo que estoy anexando, diríamos, ¿no? Para una traducción más fiel, que en el 19, en vez de causa de, para aumentar las transgresiones. En el 20, el mediador no es uno solo, y tolode. Luego la ley es contra, me gusta más que contraria, de hecho es la expresión primera, a las promesas de Dios. Luego, más la escritura, encerró, sin lo, todo bajo pecado, para que la promesa por la fe, eso es pecata minuta, pero es lo técnico, eso no está, por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Dice el 23, pero antes que viniera la fe, estábamos vigilados, es la mejor expresión, vigilados, confinado es encerrado, vigilado es que te está observando, y ya después viene encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Dice el 24, de manera que la ley ha sido, la palabra es pedagogo. Pedagogo se usa como uno que sabe hacer contenidos educativos, uno que sabe educar, uno que sabe dar educación, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo pedagogo, pues todos son hijos de Dios. Aquí es donde vamos a entretenernos por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, y tenemos que dar también esto de bautizado. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Aquí lo vamos a cortar. Podríamos amablemente continuar la sección, pero técnicamente así hay corte aquí, con función mayor, entonces hacemos un corte. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Primero, entonces, ¿qué era lo que hablábamos la vez pasada? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué se nos da la ley? Estuvimos en una rebatinga muy interesante diciendo, la moral tiene valor. Sí, por supuesto, tiene valor, pero ¿qué valor? El asunto es ¿qué? Es que hay que medirlo. ¿Cuál es su valor? ¿Qué tanto valor tiene? Bien. Hay que ir por el principio. La religión cristiana no prioriza la moral. El judaísmo sí. Son religiones distintas. Aunque del judaísmo viene el cristianismo, y Lucas va a querer probar la tesis de que el cristianismo es la consecuencia del fariseísmo. En Lucas y Hechos va a querer manejar el cristianismo viene del fariseísmo, porque cuando hablamos de fariseísmo inmediatamente etiquetamos que son los sangrones, legalistas, quisquillosos, pero el concepto lucano va a ir más a la conservación de la pureza de la doctrina judía se extenderá en el cristianismo. Y no es ni pureza ni doctrina ni así, pero lo explico así para que sea comprensible. La herencia del pensamiento correcto, judío, a través del fariseísmo, lo van a proseguir los cristianos. Lucas no está pensando tanto en el fariseísmo como lo vemos nosotros, sino como guardador de pureza. ¿Sí? Hago así porque si lo viera el rabino brinca, pero es la mejor manera de explicarlo al ego, ¿no? A quienes no tenemos mucho trasfondo con esto del judaísmo. Entonces, la herencia del pensamiento judío lo preserva el cristianismo. A través del fariseísmo, que va a ser la tesis lucana. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces empieza a contestar el apóstol. Y aquí tuve que usar la cita del profeta, porque aún en el hebraísmo
que era moral, me quedé en eso. ¿Cuál es la diferencia de judaísmo, cristianismo? Sí son religiones aparte. Cuando nos dicen aquí, es que ustedes son otra religión, no somos otra religión. El tronco del cristianismo, que a través de la historia tiene muchas vicisitudes, lo hemos visto ya en Revelación Histórica, ¿se acuerdan? Sus baches, sus altas, sus bajas, todo. De todos modos constituye un tronco. Si nosotros hemos estado en la Edad Media, hubiéramos sido escolásticos. Si hubiéramos estado en el segundo siglo, hubiéramos sido padres apostólicos. Si hubiéramos sido del cuarto, quinto siglo, seríamos los conciliares precursores al oscurantismo. O sea, hubiéramos sido todo eso. El cristianismo es ese tronco y las ramas son las iglesias producto de las reformas europeas que está etiquetado desde la Paz de Westfalia en 1648, pero no fue nada más un día, sino es un evento de sucesos históricos que dan un momento, pero no por ese momento ya queda firmado, sino venía siendo nada más que en ese momento se reconoce como tal. Y ya están las iglesias, pero por ejemplo, católicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, mucho más nuevo. Y en vez de evangélicos, preferiría decirle a todos esos grupos, iglesias bíblicas, aunque no son tan bíblicas por su hermenéutica y su exégesis, pero no me gusta ponerle evangélico porque evangélico es exclusivo de los grupos nacientes de las reformas europeas del siglo XVII. Y son básicamente tres, puede haber dos o tres más, pero básicamente tres, que esos son los evangélicos, ¿verdad? Y ya se pone iglesia evangélica, pentecostés, no. Históricamente es una aberración. Es como decir, soy juarista y porfirista. No, pues espérate, o eres Porfirio Díaz o eres juarista, o eres villista, Porfirio Díaz o Villa. No puedes, o noche y día, no puedes meter las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, entonces la religión cristiana es una, expresada hermenéuticamente en distintas ramas por interpretación. Eso es lo que nos hace distintos de los otros, porque interpretamos sui generis y otros de otro modo y así, entonces por eso se da eso. Pero otra religión es ajena al cristianismo, ahí entran budistas, maometanos, judíos, y entonces lo chistoso es cómo el cristianismo, su abuelo es el judaísmo, y eso es lo que va a explicar Pablo, ¿no? Porque de ahí viene la promesa, la ley, etcétera, pero no le alcanza al judaísmo a convertirse en el cristianismo porque se queda con su Torá, que eso es lo que vamos a ver. ¿Para qué sirve la ley? Para el judío, para darle una reglamentación moral, y que ellos decían que tenían que obedecer para satisfacer la demanda de Dios. Y empezaban con la señal de la circuncisión, que son pueblo, y en base a eso tenían la Torá. Y la Torá, 600 y feria de mandamientos, compuesto en varios libros, no solo en el Decálogo, Levítico trae mucho de eso, Deuteronomio. De hecho, Deuteronomio en hebreo es Devarim, las palabras, pero en griego, por la Septuaginta, se le puso Deuteronomio, Deuteros, otro, nomos ley, otra ley. O sea, no es que sea otra, es que sigue complementando la ley. De hecho, al pastor que les dije, Juan Germán, que quería ser positivo, no sé dónde lo dije, en alguna reunión lo dije, le decíamos Deuteronomio porque era legalista hasta las cachas, ¿no? Y ahora ya bien progresista, pero eso es el pensamiento judío, ¿no? Una reglamentación muy reglamentada, tanto que no solo tenían eso, sino tenían una interpretación que extiende la Torá, es decir, entra a los detalles. Sí, puedes repudiar a tu mujer, sí, quema la sopa, bueno, no era sopa, pero hoy quema la sopa, no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello. Y luego una Mishnah que interpreta el Talmud. Si el Talmud interpretaba la Torah y lo hace mucho más extenso y rigorista, la Mishnah, pues bueno, una interpretación espiritual al Talmud que interpreta la Torah. Entonces, imagina, agobiante. Una conducta mecanizada, robotizada, asfixiante. Entonces, por eso no es necesariamente moral,
pero sí para nuestra comprensión lego es moral. Pero entonces el cristianismo no. ¿Por qué? Porque entramos a la diferencia de que el cristianismo expresa una relación. De hecho, el término religión etimológicamente quiere decir volver a atar, ¿no? Pero el cristianismo es religión como sistema, y al decir como sistema, porque trae un procedimiento, trae una organización, trae... pues ya con organización lo estoy definiendo, y entonces así le decimos religión. Pero si tenemos que definir como relación o volver a establecer un vínculo, pues es con el Señor. Por eso el cristianismo es una relación que se expresa con una religión porque tiene orden, porque tiene organización, porque tiene sistema. No estamos peleados con eso. Pero es más la relación que la religión. Por ejemplo, la contaminación de todos estos pensamientos, un buen ejemplo es el catolicismo, porque expresa todo revuelto. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Palomita. Pero entonces por eso me tengo que ganar el cielo portándome bien. Pues tache. Está revolviendo todo. ¿Me explico? Está revolviendo la moral judía con la aspiración cristiana de relación. Entonces, por fin, ¿te ganas el cielo por portarte bien o Jesús vino a salvarnos a todos? No, sí, Jesús es el salvador de todos, pero me tengo que ganar el cielo. Entonces, por fin, una u otra, ¿no? Entonces, otra religión, pues es el judaísmo, pero es nuestra herencia de la divinidad y de la promesa que nos va a hacer ver que no nos quedamos en un aparato legalista o estrictamente moral. Porque si le digo al cristianismo que es una cuestión de tipo moral, entonces regreso a la cuestión del legalismo y omito la relación. Y ahorita vamos a escarbar un poquito más de eso. Bien. Bueno, entonces, contestando la pregunta, ¿para qué está la ley? Y contesta el apóstol, para aumentar las transgresiones. ¿Cómo que aumentar las transgresiones? Les digo que este es el esbozo de Romanos. No nos vamos a meter a Romanos, ya no vamos a hacer trampa, pero aquí está con la idea de que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, ¿no? Pero todavía no lo descifra al 100, solo dice, es que aumentan las transgresiones, y transgresión en la escala hebrea de pecados está el pecado como una desviación de lo que Dios quiere, está la rebelión, está la transgresión, está en una jerarquía de grosería. Entonces, transgresión es el premio al pecado, ¿no? Lo más pecado del pecado. O sea, una rebeldía muy fuerte, ¿no? Pues me dieron la ley para que aumentara mi gran rebelión hasta que viniera la simiente hecha por la promesa. Pero entonces se me está desviando. ¿Qué propósito tiene la ley? Dice, aumentar tu rebelión. Ahora, vamos a meternos más. Y dice, bueno, esto del mediador lo metemos con Moshe, pero Dios es uno, ahí lo dejamos, qué bueno, Pablo, chido, ahí después nos lo explicarás en la ley. Luego, aquí viene esto, la ley es contra las promesas, y contesta que no. Y aquí uno puede decir, pues, ¿sabes qué? Me parece que sí, pero no contesta por qué no es contraria. Lo único que va a decir es que si de la ley viniera la vida, entonces nos encerraría Dios, acuérdense, eso de justicia, de estar encerrado como con camisa de fuerza, por la ley. Pero va a contestar lo que no contestó en lo siguiente, pero la Escritura encerró todo bajo pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que aumente mi gran rebelión, porque la Escritura encerró, ampliando mi gran confusión para llevarme a despejarla en un segundo más, ¿no? Para que la promesa por la fe en Cristo fuera dada a los creyentes. O sea, está diciendo, lo que hace la ley
es arrinconarte, como el boxeador que está peleando y mete al otro en la esquina y ya no lo deja salir de allí y estarlo golpeando, ¿no? Te está arrinconando. Porque antes de que viniera la fe, pero aquí viene el asunto, pero es que la fe fue antes de la Torá, no la Torá ni llega a Moshe, no, pero aparte de la tradición oral, es lo que les digo que está complicadísimo, porque dice que antes que viniera la fe, pero la fe vino antes que la Torá. Abraham creyó, Pues sí. pero la Torá es antes que Abraham, siempre ha sido. Chispas, entonces, ¿de dónde estoy? Ahí nos va a explicar Pablo. Pero dice, estaba bajo vigilado. vigilado. Vigilado, o sea, ya ven cómo me despido de los muchachos jugando, ¿no? Bueno, yo que voy a andar viendo, si soy bien bizcocho, pero te estoy viendo, la ley No, te está, avisado porque te estoy viendo. te estoy viendo. Ahora sí, encerrado para lo que la fe me iba a revelar. Y aquí como que entonces ya me da una contestación. Si con la ley me arrincona para aumentar mis transgresiones, hasta, vamos a manejarlo mejor, comprensión de la promesa, porque la fe era paralela, no paralela, pero es antigua la revelación por escrito, pero ya estaba antes la tradición oral y luego la fe con Abraham. Pero ha sido mi pedagogo. Aquí muchos han puesto que es la niñera que cuida al niño y lo lleva de la mano, ¿no? Pero a mí me gusta más esto de pedagogo, que te educa, que te enseña, que te lleva a Cristo. Entonces vamos a dar todos los cabos. ¿Para qué sirve la ley? Para darte cuenta, 1, de tu gran pecado, y 2, que no te salvas por ti. Porque tu gran pecado no te alcanza tu humanidad para rebasarlo. Si se puede decir así, ¿no? Vamos a expresarlo de otra manera. Todo el aparato legal, estos 600 y si feria mandamientos, ¿quién los cumple? Al pie de la letra. Y está escrito también, fallas en uno, pues fallaste en todos. Sí. Porque no puedes decir, bueno, fallé en uno, ¿no? Pero ya al fallar en uno, ya no hay la cualidad del respeto a toda esa Torah y ya la manchaste. Es como cae la mosca en la sopa. Ya me echó a perder toda la sopa, aunque es una mosquita en un pedacito chico, ¿no? De la sopa. Entonces, el propósito de la ley es llevarme a Cristo. Llevarme a Cristo a través de educarme que no soy capaz. Y al revés. Yo usaba este ejemplo antes. Cuando tú ves un letrero de no estacionarte, bueno, tú no, pero ¿qué hace la gente normalmente? Se estaciona. Es cochera, no te estaciones, pues me estaciono. El límite de velocidad del libramiento. Se ponchan llantas, dice unos. Se ponchan. Y si se ponchan. Hay que los que estamos llantones. El límite de libramiento es, creo, 60 o 70, ¿no? ¿Y quién va a eso? Trácatelas, ¿no? Bueno, son ejemplos muy comunes de transgresión. Alguien dijo, ¿para qué sirve la reglamentación? Es para romperla. Pero eso ya es cínico y es la transgresión, ¿no? El judío no buscaba romper la ley. Era, de hecho, muy celoso y muy cuidadoso. El ortodoxo. Pero incurría en eso. De hecho, en el Shabbat hay una oración. ¿Lo tienes a la mano? Ajá. Ya tengo un par de minutos, me lo das para la siguiente clase. Hay una oración donde en el Shabbat están diciendo, perdónanos de todo lo que vi, lo que hice, lo que hablé, lo que me di cuenta, lo que no me di cuenta, ¿no? Queriendo cubrir todo. Bueno, pero entonces, bajo ayo, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí quiero entretenerme tantito antes de continuar esto, porque todos los que han sido bautizados, aquí bautizados sí no hay que confundir el bautizo
Paulino de Romanos 6, tenemos que recordar que en esas civilizaciones antiguas los ritos de todos eran comunes a todos. El cristianismo no inventó el bautizo, los judíos no inventaron el bautizo, era parte de las culturas religiosas de su tiempo. Lo que sí es, yo tomo esto de estos, pero le doy este significado, ¿no? Entonces, los judíos, bueno, en el Evangelio, por ejemplo, hay esa confusión del bautizo de Juan, que Jesús se bautizó. El bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento de la herencia del trasfondo judío, no es el bautizo que inventa Pablo en Romanos 6, porque uno era el ritual judío de arrepentimiento, ¿sí? El reino se ha acercado, arrepiéntanse, y el otro es el simbolismo de me hundo, estoy siendo sepultado y me levanto, nueva vida. Entonces, se usaba lo que existía, pero se le daban significados. Acuérdense que les he dicho que Pablo inventa el cristianismo. Ahora, ustedes entienden todo esto de las comillas porque no es un autor original, exclusivo, ¿verdad? Es mucha influencia, por supuesto, la revelación, Dios, todo lo que hay alrededor, pero vamos, él lo deja por escrito y ya lo deja como normal, como una normatividad, ¿no? Este es el caminito por el que vamos a ir. Entonces, no confundir bautizado en Cristo, es que sí me bauticé en el bautismo, es, de hecho, bautizo, la palabra quiere decir, no quiere decir entrar dentro de, y por eso puede traducirse incorporar, que incorporar lo que quiere decir es entrar en el cuerpo, o puede decir sumergir, que es hundir, ¿sí? Bautizo puede tener muchas acepciones, pero su significado es, de hecho Pablo lo va a usar mucho en sus otras cartas cuando dice estoy bautizado en Cristo, pues de hecho lo está usando aquí, estamos bautizados en Cristo, es decir, estamos inmersos en Cristo, ¿verdad? Porque ahí todavía no se refiere, Romanos se vino después. Sí, esta es la primera carta. Por eso, de hecho, 15 sale no, ya después va a agarrar la onda. Romanos es su obra maestra, aquí como estaba haciendo aquí estamos incorporados en Cristo. Sí, pero regresando a esto de ser hijo de Dios, y ya son mis 52 minutos. Lo tiene que explicar en 8 minutos. No, la clase dura 50 minutos. Nada más dejo esto. Popularmente decimos todos nosotros que nadie es hijo de Dios, sino criaturas de Dios, hasta que aceptamos a Cristo como Salvador, y entonces, como dice Juan 1:8, nos da poder de ser hechos hijos de Dios, o como va a decir más abajo aquí, ¿no? Más adelante dice aquí, eres hijo de Dios. Pero viene otra, en teología manejamos la paternidad divina en su creación, y los elementos para dar tal aseveración es, por ejemplo, usando nada más el ejemplo del Evangelio, cuando Jesús enseña dentro de su querigma, dentro de su enseñanza, enseña la relación con Dios, le da la connotación de paternidad a inconversos. Cuando oren así, patir, y ahí estaban mezclados discípulos y otros, ¿no? Entonces, decimos, bueno, ¿qué? ¿Llego a ser hijo de Dios hasta que acepto a Cristo? ¿O ya soy hijo de Dios antes y en Cristo qué? Y es lo que vamos a ver, porque hay una legalización de la paternidad divina por la adopción en Cristo. Ahorita me estoy adelantando, es decir, soy hijo, pero mi acta o mi registro se me da hasta que conozco a Jesús como Salvador. ¿Cómo se adoptaron? Es que es una adopción. Más adelante lo va a decir. De hecho, la nomenclatura para el creyente es adoptado. Es adoptado. No es inventado natural, como hijo. Eres natural. Adoptado. Y de hecho, el hijo es Jesús. Esa base. De hecho, Oscar Cullmann, un teólogo muy, muy inteligente, muy interesante, maneja mucho esto de cristología, ¿no? Y que el elegido fue Cristo, que la herencia es Cristo, que la promesa es Cristo, y nosotros los creyentes somos como los que corremos a guarecernos en una lluvia bajo el paraguas, en Cristo, que es lo que mete Pablo en Cristo, ¿no? Entonces, el Hijo es Cristo, y yo al meterme bajo sus faldas o túnica, vamos a decirlo así, ¿verdad?
entonces agarro la adopción. Pero estábamos hablando de esto, de la paternidad divina, desde que Jesús encarnado manifiesta el acercamiento de Dios a la humanidad a través de una filiación paterna, pero que Pablo va a legalizar a través de la fe de cual eres hecho un adoptado, ¿no? Y Juan, recuerden que él escribe muy, muy viejo, sin duda conocía la teología paulina porque se diseminaban, las cartas se diseminaban entre las iglesias y el querigma. Había parte de la revelación por escrito que las cartas se pasaban para todos lados, había una interpretación de las mismas y una declaración de las mismas, entonces el mundo cristiano estaba muy empapado de el contenido. Entonces, sin duda Juan, influido, así se dice, ay, me sale, influido de Pablo, mete la adopción, pero no le da carácter de adopción, le da carácter de naturaleza, pero Pablo es el que le va a dar carácter de adopción, y yo me quedo con eso porque el Hijo es Cristo. Y la creación es hija de Dios, legalmente constituida por la fe. Pero nos quedamos aquí, de hecho nada más lo estoy introduciendo, respetando los horarios, pero vamos a continuar porque después viene la siguiente sección. Pero entonces, como niño, ¿cómo continúa tu andar? Y eso es lo que vamos a seguir descifrando, por eso es una carta muy rica. Pero aquí lo dejamos, y si hay alguna pregunta, ya la contestamos para que los que están a distancia puedan también participar junto con nosotros, ¿verdad? Sí. Ok, entonces hacemos oración. Qué rápido se me va, espero que ustedes también y que no los esté matando de tedio. Padre, gracias. Sobre todo, mira, ahorita con lo que acabamos, te agradecemos la adopción en Cristo y que estamos cubiertos de ti. Y es riquísimo porque si no nos alcanzaba, vaya que sí, estamos conscientes de eso. Y por tu gracia nos das el privilegio de estar anidados en el hueco de tu mano, excelente Señor soberano. Bendito seas, qué rico. Que así sigamos disfrutándonos y disfrutándote y con tu bendición para todos y quienes nos acompañan por extensión y para las casas que representamos y a todos nuestros seres amados, por eso tan amados. Entonces, así quedamos, por el nombre. Amén. Amén. Gracias, amor. Gracias a ustedes por su paciencia.